¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto. Problemas en el paraíso. Ayer se registraron hechos violentos en la refinería de Dos Bocas, que por cierto el presidente López Obrador dijo que se llamará la refinería Olmeca. Una protesta de trabajadores en esa refinería prácticamente acabó en hechos violentos. ¿Es represión del gobierno del presidente López Obrador o es un conflicto laboral que tiene intereses ocultos detrás en el que solo participaron algunos trabajadores, como dijo la secretaria de Energía, Rocío Nale? ¿Qué piensa la mesa? Veremos. Además, Michoacán recibirá el apoyo de la Federación, sobre todo del gobierno del presidente López Obrador, para recuperar el Estado y recuperar la seguridad, pero no será el único, también los estados de Zacatecas y Guerrero. ¿Por qué solamente estas tres entidades? ¿Tiene o no algo que ver la política partidista? Veremos también qué piensa la mesa. Además, la frontera de entre México y Estados Unidos se reabre finalmente y después de que Donald Trump la cerrara en los últimos meses de su mandato por el tema de la COVID-19, pero se reabre solamente a quien tenga el esquema completo de vacunación y de las vacunas aprobadas por Estados Unidos. Veremos si esto es una buena o una mala medida. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Dos Bocas no se llamará Dos Bocas, se llamará Refinería Olmeca. Eso informó esta mañana el presidente López Obrador, quien dijo que el próximo año será inaugurada esta refinería ubicada en Paraíso, en su natal estado de Tabasco. El presidente fue cuestionado, duramente cuestionado, sobre el conflicto laboral que ayer se registró en este lugar. El presidente dijo que a los trabajadores se les paga salarios justos y que su gobierno espera que los dirigentes sindicales resuelvan pronto esta situación. El presidente atribuyó el paro a la disputa de dos sindicatos por la titularidad del contrato. Mientras que la titular, la secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que 25,000 personas trabajan en la construcción de la refinería y que el problema involucró a 200 o a 300 personas. Según un comunicado de la empresa constructora, al que Nale dio retweet, las protestas fueron organizadas por personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo. Ayer, cuando se dieron a conocer estos hechos, se reportó que los trabajadores pedían mejores condiciones de trabajo y un incremento salarial. Incluso la diputada de Morena, la abogada laboral Susana Prieto, presentó ayer un punto de acuerdo exhortando a la Secretaría de Energía a revisar las condiciones de trabajo de quienes están construyendo esta refinería. En el documento, la diputada Prieto también pide que se revise el monopolio de las contrataciones de los trabajadores por parte del Sindicato Estatal de la Construcción. La diputada de Morena señala que visitó la ciudad y que conoció de primera mano la situación que se vive por allá. Dice, y aquí cito, que el clamor es general. La bolsa de trabajo de la refinería fue entregada, así lo dice, a quien señalan como pseudolíder del Sindicato de la Construcción, una persona de nombre Ricardo Hernández, a quien, según la narración de la diputada Prieto, acusan de carecer de toma de nota y además ha sido perseguido por haber cometido diversos delitos. Saludo con gusto esta noche para empezar este tema a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, querido Genaro. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Saludo también a Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, qué gusto. Bienvenido. Saludo también a Fanny Santiago, secretaria nacional de Comunicación Política del Partido de la Revolución Democrática del PRD. ¿Cómo estás, Fanny? Bien, gracias, Genaro. Gracias por la invitación y gracias al auditorio. Bienvenida. Y vuelvo a saludar a Miguel Ángel Hernández Peñaflor, mejor conocido como Mike Peñaflor, ya lo conoces. Él es dirigente juvenil del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Mike? Hola, ¿qué tal, Genaro? Muy contento de estar contigo, con todo el equipo debatiente y, por supuesto, con tu auditorio. Bienvenido. A ver, empiezo con Alejandro. ¿Cómo viste lo que ocurrió ayer, Alejandro? En las redes sociales, pues evidentemente mucho ruido respecto a esto. Las imágenes eran pues, bastante subidas de tono. Hay quien dice represión por parte de un presidente o de un gobierno que prometió que no habría represión, y hay quien dice, oye, no, ahí hay algo de más, un movimiento, digamos, que trata de desarticular o que trata, digamos, de generar esta violencia para ocasionar un daño a la imagen del gobierno del presidente López Obrador. ¿Cómo lo ves? Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Ya posteriormente ha habido mayor información y efectivamente pues hay un reclamo que puede ser legítimo y atendible de mejoras en condiciones de trabajo, de mejoras salariales. Posiblemente también haya un conflicto entre sindicatos CATEM, CTM, que son los que se mencionan de
quién puede ostentar la titularidad del contrato colectivo, pero ante todos estos escenarios lo importante es decir que no deben de dirimirse por la vía de la violencia y que existen mecanismos pacíficos para dirimir las diferencias y para mejorar las condiciones de trabajo. En el pasado, en el modelo anterior, previo a la reforma laboral, pues sí había un control corporativo, un control del gobierno sobre la vida de los sindicatos, sobre la vida de los trabajadores, y había una asfixia, no había posibilidad real de organizarse democráticamente. Pero hoy el nuevo modelo laboral le da a los trabajadores acceso a una verdadera justicia, y Tabasco ya forma parte de la primera etapa de la implementación de la reforma, con lo cual ya no están estas juntas de conciliación y arbitraje donde se ejercía este control político, sino que pueden realmente acceder a una justicia pronta y expedita a partir de los centros de conciliación y sobre todo a tribunales laborales que están adscritos ya al Poder Judicial y que actúan de forma independiente e imparcial. Y lo que vemos es que, pues por lo pronto, no hay noticias o evidencia de que se haya ingresado mediante estas vías, pues conflictos de titularidad para ver cuál sindicato representa a los trabajadores o que haya peticiones para mejoras salariales. Y trabajador que no esté contento en el sindicato que actualmente lo representa, pues hoy ya tiene garantizado el derecho a la libertad sindical. ¿Qué quiere decir esto? Que puede pertenecer o no al sindicato que tiene la titularidad del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que ellos pidan a su empleador que ya no se les descuenten las cuotas sindicales, el empleador está obligado a ya no descontarlas, pero más aún, pueden organizarse para formar un nuevo sindicato y buscar la titularidad de los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejercicio de derechos puede canalizarse a través de las instituciones y a través de vías que apelen al entendimiento y al Estado de Derecho. Bien. Mike, ¿coincides con esta lectura? Ayer, te decía, en las redes sociales pues hubo muchísima discusión en torno a lo que se veía, muchos videos que de hecho uno de ellos se veía bastante violento contra algunos de estos trabajadores. Mira, Genaro, la realidad es que el oficialismo siempre trata de aminorar las crisis y la gravedad de estas crisis. Y es que esta no es menor. Casi 10 personas, poco más de 10 personas, trabajadores de la construcción, trabajadores que no están bien pagados, trabajadores que están trabajando más de 8 horas diarias, trabajadores que están en situaciones insalubres, fueron perseguidos por el propio gobierno. Y eso hay que decirlo, porque los videos, las imágenes circularon por todo el país. Y no solo preocupa que aminoren la crisis que se está viviendo, porque todos sabemos que Dos Bocas ha sido desde el inicio un proyecto que es inviable, un proyecto en el cual desde Acción Nacional y la oposición ha pedido que esos recursos se destinen, por ejemplo, para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia, porque justo en este momento los gobiernos del mundo no le están apostando a las refinerías, no le están apostando al combustorio, al carbón. Este gobierno sí, pero más allá del desastre que ha significado la creación y la construcción de esta infraestructura, pues es evidente lo que ocurrió ayer. Violencia por parte del gobierno hacia trabajadores que exigían un trato justo. Y preocupa que de boca a boca digan que son socialistas o castigan al comunismo, cuando en realidad tienen a los trabajadores, que no son pocos, son miles de trabajadores que los pudimos ver incluso en los videos, cómo eran perseguidos con gas lacrimógeno, con balas de goma y que por supuesto sufrieron consecuencias graves en su salud. Claro, el obradorismo, el oficialismo siempre dirá que fue mínima la crisis, que fue pequeña, como minimizaron lo del metro, pero esta también fue otra crisis de la cual, por supuesto, desde la oposición exigimos, por supuesto, no solo un reporte y no solo una conferencia de prensa y no solamente las palabras de un presidente, sino acciones muy claras de por qué están ocurriendo este tipo de situaciones de violencia que claro que están afectando a una población que está tremendamente vulnerada en la zona sur de nuestro país. Estefanía, contrapunto a lo que menciona Mike de estas imágenes de violencia contra trabajadores. Sí, a ver, primero yo quisiera decir, antes de entrar al tema, que parece que la oposición piensa que el pueblo de México tiene una memoria muy corta y no podemos olvidar del papel horrible que desempeñó Javier Lozano en su momento cuando fue secretario del Trabajo respecto a las exigencias de los trabajadores de minería, entre otros,
Creo que parece absurdo que la derecha hoy esté haciéndose pasar porque les interesan los trabajadores cuando se negaron a subir el salario mínimo, cuando votaron en contra de esta reforma laboral que lo que quiere es darle dignidad y libertad sindical a los trabajadores, y que hoy se vengan a ser los representantes y los defensores de los trabajadores. Y eso deja claro lo que decía el presidente en la mañana, lo que decía la secretaria Rocío Nale y lo que se dice dentro del mismo núcleo de los trabajadores en Dos Bocas, que es un problema político, que quieren sacarle un costo político. Y creo que si van a hablar de los derechos de los trabajadores para desestimar el proyecto de Dos Bocas, entonces están dejando ver sus verdaderos colores, y que su interés no es el de los trabajadores, sino tratar de manchar el proyecto probablemente de los más importantes del presidente. Creo que eso queda claro. Dicho esto, este problema no tiene una semana, tiene muchos meses, y en febrero pasado hubo también una manifestación similar. También se pararon algunos trabajadores que no decidieron seguir con sus labores porque estaban inconformes con ciertas cosas que se estaban dando, que tiene que ver con un problema que creo que se exacerbó durante los sexenios pasados, y que los sexenios pasados, donde hoy se adscribe la oposición, donde pudieron gobernar, también tienen una culpa de tener unos sindicatos que lo que hicieron fue cooptar la voluntad de los trabajadores y proteger los derechos de los patrones. Para eso existían los sindicatos y así se utilizaron, y si no es por esta reforma laboral, eso no habría cambiado nunca, y eso nos deja ver también la intención que tiene este gobierno federal de resolver esos problemas. Es verdad que hay problemas de más de 5 sindicatos dentro de Dos Bocas que se quieren quedar con los contratos de ICA, que tienen una intención económica que no tiene que ver con las prestaciones laborales ni con mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Tiene que ver con una motivación económica, una motivación política, y que todavía no tenemos claro hasta dónde están llegando los hilos. Decía uno de los dirigentes del CTM que puede ser que haya incluso diputados y diputadas de la oposición metiendo las manos, con grandes abogados que han metido también a sus mismos sindicatos en otros lados, en maquilas, en otros estados. Yo sí creo que lo que dice el presidente es clave para entender que hay algo que se quiere mover dentro, que no tiene como principal interés la dignidad de los trabajadores, sino sacar un costo político y económico. Fanny, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué le contestarías a los compañeros de Morena? Primero, agradecerles al auditorio, y segundo, comentarles, Genaro, que me parece que estamos cayendo nuevamente a un discurso polarizado, a un discurso de justificar lo que están haciendo o hicieron mal los gobiernos pasados, y creo que eso no justifica en ningún momento que en Dos Bocas no se priorizó el diálogo en ningún momento. De ser el caso, pues entonces hubieran escuchado el derecho a la libre manifestación y el pliego petitorio que tenían los trabajadores antes siquiera de meter a los grupos antimotines y a la Marina, que fueron los que tomaron el control en el lugar y se excusaron de resolver el conflicto mandando elementos policíacos. Este es un proyecto que nosotros ya hemos dicho que es un proyecto faraónico que hoy en día no requiere el país. Podrá ser muy bueno, pero hoy en día no se requieren energías limpias, y no vamos nosotros a disfrazar ninguna de las acciones, ni vamos a quitar del renglón que cada mañana nosotros vemos actos polarizados, denominarlo Olmeca para que a la gente se le olvide lo que pasó el día de ayer. Todos lo vimos en los videos. Hablar de los derechos humanos y de los derechos de libre manifestación cuando hay heridos, cuando estás metiendo a la Marina y antimotines y a elementos policíacos, es querer mentirle a la ciudadanía, y eso no lo vamos a dejar de lado. Como PRD y como ciudadanos no lo vamos a permitir. Se tiene que respetar en todo momento los derechos humanos, la libre manifestación, y si nosotros conociéramos un poco, que lo quiero compartir para la ciudadanía, para que sepa cuál es el pliego petitorio de los trabajadores de Dos Bocas, es el trabajo de apoyos de transporte a las comunidades cercanas, incluidas Comalcalco, Chiltepec y Bellote, mejoras en la comida, uniformes de cada 2 meses o cambio, zapatos cada 3 meses o cambio, faltas por enfermedad sean conocidas o justificadas, incapacidades, descuentos por faltas sean conforme al salario diario, equipo de protección personal, bien, entre otros. Si nosotros revisamos la Ley Federal del Trabajo, lo que están solicitando son solamente sus derechos. A lo que tenía que ocurrir si el gobierno federal realmente escuchara es
a mandar a una persona del gobierno federal a conciliar y a dialogar, no a mandar elementos antimotines, no a mandar a la Marina y mucho menos la violencia. Si hay una promiscuidad en el gobierno federal, es polarizar los derechos de los ciudadanos. Finalmente, último comentario. Adelante, Alejandro, levantaste la mano. No, de acuerdo, todo por la vía del entendimiento, de la conciliación, de las vías institucionales. Y nada más aclarar una cosa. El empleador de esos trabajadores no trabajan para Dos Bocas, no trabajan para la Secretaría de Energía, ni trabajan para el Gobierno de México. Trabajan para una de las empresas constructoras más importantes de este país, que es ICA. Entonces, ojalá no le llamen la atención al representante del PAN cuando define las condiciones insalubres y de esclavitud que mantiene ICA, cuando, bueno, ese partido siempre ha buscado congraciarse con el gran capital de este país. Entonces tampoco es una obra del gobierno, no entiendo por qué la anuncian todos los días, si se lavan las manos como Poncio Pilatos. No, nada más aclararte eso, es importante que lo sepas. Síganse lavando las manos. Déjame hacer una pausa. Evidentemente este tema va a seguir dando lo que hablar, lo recuperaremos en la medida en el que siga siendo tema, pero mientras hacemos una pausa y al regresar el presidente López Obrador adelantó que seguirá viajando con su gabinete a algunos estados que están cambiando de titular de gobierno. Dice que entidades como Zacatecas o Guerrero pasan por una situación muy difícil, especialmente financiera. Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. El sábado pasado el presidente López Obrador puso toda la carne al asador, literal, en el estado de Michoacán, donde presentó un plan de apoyo y le dio al nuevo gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, poderes para coordinar todas las acciones del gobierno federal en esa entidad. Pero Ramírez no será el único que no está solo, tampoco está solo David Monreal, el gobernador de Zacatecas, ni tampoco Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero. El presidente ya dijo que piensa visitar estas entidades acompañado de todo su gabinete de seguridad. Veamos el contexto. Este miércoles el presidente López Obrador dijo que analiza que su gabinete sesione en algunos estados del país para apoyar sobre todo a los gobernadores entrantes. Señaló que algunas entidades están pasando por una situación difícil, una situación de crisis financiera. Se refirió en específico a Zacatecas, gobernada por el morenista David Monreal, y a Guerrero, donde este viernes tomará posesión Evelyn Salgado. El Ejecutivo Federal dijo que no es sencillo gobernar Guerrero debido al abandono histórico que la convirtió en la región más pobre de México. Informó que se reforzarán los programas de bienestar en esa entidad, en especial en Iguala, y que se reunió con el aún gobernador, el priista Héctor Astudillo, con quien acordó que la federación cubrirá el pago de la nómina del gobierno estatal. El presidente López Obrador también se reunió con el gobernador de Zacatecas, David Monreal, que le informó que tampoco ha podido cubrir el pago de la nómina durante 2 quincenas porque la administración del priista Alejandro Tello Cristerna no dejó recursos. El sábado, el Ejecutivo Federal estuvo en Michoacán, donde presentó un plan de apoyo a esa entidad con la participación que contempla programas de bienestar, salud, trabajo y el despliegue de 17,000 elementos de seguridad, primordialmente en Aguililla, Tepaltepec, Uruapan y Morelia. Ahí el presidente le dijo al nuevo mandatario, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, que no está solo y lo nombró su representante en la entidad para que coordine todas las acciones del gobierno federal en Michoacán. Este lunes, el presidente López Obrador dijo que su gobierno busca eliminar las delegaciones de las dependencias federales porque abundaban y no tienen razón de ser. Punto y contrapunto. A ver, empiezo contigo, Fanny, porque estábamos buscando, por cierto, a alguien del PRD, pero no pudieron estar al principio de la semana por varias razones, entre otras porque relanzaron, digamos, al partido y estaban, pues, evidentemente ocupadas en este tema. Pero empiezo contigo porque este tema, pues empezó con Michoacán, una entidad donde gobernaba el PRD, y donde ahora parece ser que, así lo decían algunos perredistas, ahora sí hay interés, ¿no? Ahora sí hay interés por recuperar la seguridad en el estado. ¿Cómo lo ves y qué piensas de este anuncio también de que irán a los estados de Zacatecas y de Guerrero? Pues creo que es evidente a todas luces, Genaro, pues obviamente que sí hay una distribución selectiva del recurso por parte del gobierno federal, porque si analizamos, David Monreal es de Morena, Evelyn Salgado es de Morena, y ahora resulta que le interesa de manera enorme el estado de Michoacán al presidente de la República, porque ahora ya es de Morena también. Y justamente, pues sí son temas a analizar y a revisar, porque un presidente de la República que tiene que ser el Ejecutivo Federal, que algunos mexicanos y mexicanas eligieron, pero que tiene que servir para todas y todos en el país,
solamente esté eligiendo aquellos estados donde benefician a su partido. Igual lo hizo con los servidores de la nación, igual lo ha hecho con algunas otras circunstancias que han ocurrido alrededor del país. Incluso si retomáramos Tabasco, cuando se inundó, ni siquiera se quiso inundar el calzado. Yo creo que por eso a lo mejor perdieron Paraíso, que es el municipio donde no están contentos con las acciones que lleva este partido político. Y sobre el apoyo federal que van a dar, sobre el gran plan de apoyo al estado de Michoacán, pues obviamente es una latente de seguridad que ha existido durante mucho tiempo. Ellos hablan del despliegue de 17,000 elementos de seguridad primordial en Aguililla, Tepalcatepec, Uruapan y Morelia. Si recordamos los hechos del pasado 6 de junio, su estrategia de abrazos, no balazos, no ha funcionado y ha sido una latente que ocurrió en todo el país. El crimen organizado ha actuado de manera fácil, gracias a una actitud permisiva, incluso a una sonrisa condescendiente de parte del gobierno federal, y no lo digo yo, lo dicen muchos mexicanos y mexicanas que han observado estas circunstancias y que ha quedado en la memoria gráfica. Será el país quien se lo demande al presidente de la República, pero hoy necesitamos acciones reales donde se atienda la seguridad. Me da gusto por el estado de Michoacán, sin duda, pero ¿por qué no lo hizo desde el pasado 6 de junio que se demandó? ¿Por qué no lo hizo cuando empezaron las alertas de la seguridad nacional? ¿Por qué no lo hizo cuando muchos gobernadores que no eran de su partido tocaron la puerta? ¿Por qué no lo hizo cuando el país realmente lo necesitaba? No hacerlo y tener el cargo de Ejecutivo Federal, eso sí es traición a la patria. Estefanía, contrapunto. Sí, la verdad es que me llama mucho la atención que tengamos en la mesa una militante del PRD y quiera pretender que no sabemos que tienen un gobernador saliente, que es Silvano Aureoles, que dejó grandes pendientes en su estado de inseguridad, que será investigado seguramente por lavado de dinero, entre muchas otras cosas, que dejó una crisis en el sector educativo por el maltrato que ha hecho con los sindicatos de los maestros y con los maestros del estado, y que de gobernabilidad, hablando de gobernabilidad, el PRD creo que tiene muchas deudas, empezando por todo lo que dejó en la crisis en el estado de Michoacán. Y creo que deber 50,000 millones de pesos no es cualquier cosa, y por eso es que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que llevar a su gabinete, tendrá que hacer que el gobierno federal trabaje para resolver los problemas que dejaron los gobiernos anteriores y los gobernadores específicamente, que se endeudaron como si no tuvieran que pagar ninguna cuenta, como si no tuvieran que rendir cuentas a su estado. En el caso de Zacatecas hay una deuda de 7,800,000 millones de pesos, que creo que es demasiado dinero y que no sabemos dónde está, que también tendrá que investigarse a los exgobernadores. Y el caso de Guerrero es similar, pero el caso de Guerrero tiene una parte específica en la que no se le puede pagar todavía a los trabajadores del sector de salud, del sector educativo, y que el gobierno federal tiene que entrarle al quite a eso. A mí me parece que no tiene que haber ninguna ceja levantada respecto a esto. Al contrario, se ha exigido desde hace mucho tiempo que el gobierno federal trabaje, y así lo ha hecho con los gobernadores que han querido. Fanny preguntaba hace un rato, ¿por qué no lo hizo cuando? Perdón, pero hubo gobernadores que se rehusaron porque lo que querían era hacer este grupo absurdo de gobernadores que no les sirvió para nada y que terminó desmoronándose en cuanto empezó a haber algún tipo de insinuación presidencial entre ellos, que se rehusaron a trabajar y a coadyuvar con el gobierno federal. Y creo que ahora, dentro de todas las deudas que tienen los estados, dentro de todo el faltante de la crisis de gobernabilidad que dejan estos gobernadores del PRI, del PAN y del PRD, la exigencia de los gobiernos que entran ahora es la ayuda del gobierno federal para resolver estos problemas que no se pueden resolver con el dinero que no hay en los gobiernos, en los estados que van a gobernar estos gobernadores y gobernadoras entrantes. Así que me parece una buena decisión, y creo que va a resultar en el mejor sentido para la ciudadanía de esos estados, y que tendríamos que estar preocupados porque le vaya bien a los estados y no por si el gobernador se lleva bien o no con el presidente y por qué no lo hizo antes. Bueno, creo que cada quien se hace responsable de sus propios partidos, y hoy el PRD tiene mucho que explicarnos con Silvano Aureoles, que creo que dejó mucho que desear y que tendrá que ser investigado. Mike, ¿cómo lo ves tú? Mira, como comentaba Genaro, la primera característica del oficialismo es que minimizan las crisis que generan. La segunda característica que tienen es que siempre hablan del pasado, siempre hablan de los problemas de antes, y con eso tratan de realizar sus errores del presente. La tercera característica es que ostentan cargos o aspiran a cargos, y cuando llegan no están preparados para esos cargos.
Esos son los primeros casos de corrupción. Un caso fue Guerrero, en el que llega la hija de don Félix Salgado Macedonio, acusado gravemente por las mujeres del país por ser un violador. Y bueno, en ese sentido empieza la corrupción, pero también David Monreal, quien llega a ser el gobernador de Zacatecas, está acusado por su trabajo que hizo en Fresnillo, por todo ese dinero que agarró de los créditos de la palabra de la parte ganadera, que rondan a los 5 millones, más o menos eso fue lo que la Auditoría Superior de la Federación señala, y naturalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Que un corrupto no se sacia lo suficiente de dinero, no hay dinero que alcance. El problema no radica ahí, el problema es que el presidente ha sido tajante durante 3 años de gobierno de apoyar los gobiernos que son de su partido. Él no es un estadista, partamos de la idea de que él no es un estadista, que él es más bien el dirigente de un partido político, y por lo tanto solamente atiende las necesidades, las inquietudes de quienes son sus militantes, por supuesto de los gobernadores que quedaron hoy electos. La preocupación que tengo y que es muy grave es por qué, por ejemplo, no atender a Álvaro Obregón, donde la corrupta de Laida Sansores se llevó todo el dinero para hacer campaña en Campeche. ¿Por qué no atiende las crisis que se están viviendo en las alcaldías? ¿Por qué le cierran la puerta? ¿Por qué el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, no atiende esas crisis también? ¿Por qué el gobierno federal ahí no extiende su mano? Claro, porque son militantes de otro partido. Ese es el foco central, que este hombre que hoy ocupa Palacio Nacional tiene una obsesión por refrendar únicamente a los suyos, por enaltecer a los suyos, por acompañar a los de su propio partido. Ahí está la realidad. Eso es lo que realmente está pasando y lo que tiene polarizado este país, que él solamente apoya en los peores momentos de las mayores crisis a quienes son parte de su partido. El resto de los mexicanos quedamos fuera. Bien. Alejandro, ¿qué le contestas a Mike y a Fanny? Veo mucha mano levantada. Alejandro primero y después daremos una vuelta. Una aclaración, la gobernadora de Guerrero se llama Evelyn Salgado, no Félix Salgado Macedonio, y hablando de violencia de género, una forma de ejercer este tipo de violencia es invisibilizando a las mujeres. Y fue por voluntad popular, por 643,000 votos, que Evelyn Salgado hoy es gobernadora de Guerrero. 2, efectivamente, el gobierno federal debe y tiene la obligación de colaborar con todos los gobiernos estatales con independencia del partido, del color al que pertenezcan. Efectivamente, para que esto ocurra, como bien decía Estefanía, pues tiene que haber responsabilidad, tiene que haber del otro lado también intención del entendimiento. En el entendido, además, de que por más que haya divisiones, cosas que nos diferencian, pues hay obligaciones institucionales y políticas, temas tan importantes como la gobernabilidad, la recaudación fiscal, digamos, el pacto federalista, temas importantísimos de seguridad pública, pues requieren de esta importante coordinación y pues para eso también tiene que haber disposición por parte de los gobiernos locales, porque efectivamente en el pasado vimos cómo hubo un show político, una suerte de intento de confrontación mediática que se antepuso por encima de las obligaciones institucionales de cada uno de los gobernadores que estaban inmersos en esta dinámica, que afortunadamente fueron los menos y que se ha podido trabajar muy bien con gobernadores de todos los colores partidistas. Es el caso, por ejemplo, de Maru Campos en Chihuahua, pues fue de las primeras gobernadoras electas en reunirse con el presidente en Palacio Nacional, o recientemente con el propio Samuel García en Nuevo León, que por más que hubo discrepancias y fuertes encontronazos en campaña, pues se entiende que tiene que haber coordinación y un trabajo en conjunto. ¿Por qué se está reuniendo con gobernadores electos de Morena que están recientemente tomando posesión? Pues porque prácticamente todos los gobernadores electos son del Movimiento Regeneración Nacional. Bien. Vi mano levantada de Estefanía y de Fanny también, rapidísimo, porque nos acabó el tiempo de este bloque, 20 segundos a cada una. Sí, yo solo quiero decir que no es una cosa del pasado, como decía el compañero de la mesa, que están obsesionados con el pasado, pues estamos hablando de gobiernos que todavía no salen, como el gobernador de Nayarit, y creo que tienen su responsabilidad y tenemos que hablar de ellos antes de que se vayan y se den a la fuga, como se han dado muchos otros gobernadores, y que dejen cuentas claras. La otra es, el PAN tendría que aprender un poco de Mauricio Vila, gobernador del PAN, que ha trabajado muy bien con el gobierno federal, que no ha habido ninguna queja, que no se quiso sumar a su grupo absurdo de gobernadores, que lo único que querían era confrontación con el gobierno federal. Así que creo que cuando dice el panista de la mesa que todo el PAN se siente así, pues hay dos gobernadores, Maru Campos y el gobernador Mauricio Vila, que no se sienten de la misma manera y que les ha convenido mucho tener una buena relación con el gobierno federal. Finalmente, Fanny, rapidísimo, por favor, porque tenemos que irnos a pausa. Sí, claro, gracias. Gracias al auditorio. Nada más, pues, desvirtuar un poco las cosas. Creo que polarizar los contextos en todo sentido y personalizar los debates
habla de ciertas carencias para poder afrontar la realidad que hoy vive el país. Si hablamos de Silvano y decimos que no hubo apertura, pues entonces habrá que recordar y leer un poquito, porque fueron muchas las ocasiones que estuvo en la Ciudad de México para poder ser recibido y atender, el tema. Nada más déjame hablar, Tocaya, por favor. Pues y también son muchos los militantes perredistas, incluso liderazgos que están en nuestras filas, de muchos que ustedes hoy conocen. Entonces, argumentemos y prioricemos. Bien. La seguridad del país hoy requiere de todas y de todos. Hay que ver las cosas con realidad, no sin apasionamientos. Por eso el Ejecutivo Federal tiene que dejar de ser presidente de partido para ser presidente de la República si quiere que los partidos lo atiendan bien, porque este factor ya sucedió en la Ciudad de México con la 1CDMX y es el mismo trato. Eso no puede ocurrir. ¿Quieren resultados y concordia? Sean abiertos. Bien, hacemos una pausa al regresar finalmente y luego de 10 y 9 meses, México y Estados Unidos reabren su frontera terrestre. Reabrirá en noviembre, justo tiempo para que las y los habitantes de la frontera puedan celebrar el Thanksgiving Day o el Día de Acción de Gracias. Y claro, también por supuesto para aprovechar ofertas de ese fin de semana. Pero no todo el mundo podrá ingresar, solamente quienes hayan recibido el esquema completo de vacunación contra COVID-19 y además que esta vacuna también haya sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud y por el gobierno de Estados Unidos. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Finalmente se anunció la reapertura de la frontera con Estados Unidos para viajes no esenciales. La frontera llevaba más de año y medio cerrada, lo que ha significado que las personas que desean cruzar lo hagan solamente para hacer turismo o compras, pues no han podido hacerlo. Esto ha implicado la pérdida, según algunos análisis, de más de 55,000 millones de dólares. Y es que la frontera de México con Estados Unidos es una de las más transitadas y el comercio y la vida transfronteriza prácticamente se han paralizado con la pandemia de COVID-19. El único inconveniente de la apertura que se espera para noviembre es que Estados Unidos exigirá a cualquier persona que desee entrar a su territorio por tierra o por aire un certificado de vacunación y no, desafortunadamente no todas las vacunas aplicadas en México serán recibidas. Veamos el contexto. La frontera entre México y Estados Unidos reabrirá para viajes no esenciales a partir de noviembre próximo. Luego de 19 meses cerrada, ayer el canciller Marcelo Ebrard dijo que las personas que estén vacunadas y tengan la documentación necesaria podrán cruzar por la frontera sin ninguna restricción. El único requisito será acreditar haber recibido alguna de las inmunizaciones incluidas en la lista de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Ebrard dijo que el Plan Nacional de Vacunación en México muestra promedios muy elevados de vacunación, lo que había facilitado que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, le confirmara la reanudación de actividades en la frontera. El canciller precisó que será el gobierno de Estados Unidos quien determine la fecha exacta de reapertura, pero dijo que será a partir de los primeros días de noviembre. Hasta ahora, las únicas vacunas incluidas en la lista de emergencia de la OMS son Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Serum de la India, Janssen Silag, Moderna, Sinopharm, VIP1 y Sinovac. De estas, el gobierno mexicano ha aplicado Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen en la frontera norte, Sinovac y Sinopharm. Desde diciembre de 2020 se han aplicado en total 124 millones de dosis de vacuna en nuestro país. De ellas, 8.400.000 son Sputnik y 9 millones CanSino, ninguna de las cuales ha sido aprobada por la OMS. Esto equivale al 14% de las dosis aplicadas en nuestro país. El presidente López Obrador urgió ayer mismo a la Organización Mundial de la Salud a que avale todas las vacunas pendientes, según dijo, porque han salvado vidas y no hay reporte en el mundo de que hayan causado daño. Punto y contrapunto. Último tema para conversar esta noche. Mike, empiezo contigo. Una buena reabre la frontera, una mala, pues no para todo el mundo. ¿Cómo lo ves? Porque en las últimas semanas habíamos escuchado sobre todo muchas críticas por parte pues, del Partido Acción Nacional respecto a la relación bilateral, muchos malos augurios, y pues después de este encuentro que tuvo el secretario Ebrard con su homólogo de Estados Unidos en la Ciudad de México, con Anthony Blinken, y con otros funcionarios, y con este anuncio de la reapertura de la frontera, pues no parece el mar estar tan revuelto. ¿Cómo lo ves? Mira, claro, estaba hablando un rato de cuáles son las características del obradorismo y del oficialismo. La siguiente que yo les quiero compartir es que son personas que pretenden siempre estar interrumpiendo, como la compañera, o que ponen palabras en la boca de uno para burlarse.
Y la segunda es que son personajes incapaces, no pudieron enfrentar la pandemia y tampoco pudieron prever que esto iba a ocurrir por tomar vacunas de gobiernos en donde todavía no han sido probadas de cierta forma para que la Organización Mundial de la Salud las tenga a prueba y que por supuesto están aceptadas en gran parte de Europa y en otras partes de Estados Unidos. Desde Acción Nacional, lo que siempre hemos exigido, por supuesto, fue la vacunación inmediata y que también los mexicanos encontraran opciones para poder vacunarse, cosa que no ocurre en México. Pero además, hemos estado pidiendo a través del diputado federal Luis Mendoza un punto de acuerdo para exigirle, para solicitarle al canciller Marcelo Ebrard que haga las gestiones diplomáticas necesarias que atiendan esta situación, en la cual, pues, por supuesto, los mexicanos caen en una situación de discriminación porque, pues, no permiten entrar o no permiten su acceso a estos países, específicamente de este tema, Estados Unidos, y que, por supuesto, es importante. ¿Por qué? Porque las y los mexicanos tenemos mucha conexión con familiares que están viviendo en el otro lado de la frontera y que naturalmente vamos a cerrar el fin de año y querrán muchos de ellos estar con sus familias, reencontrarse. Entonces, lo que se hace es una solicitud para que el canciller haga lo que debe de hacer, atender las necesidades de los mexicanos, cosa que por supuesto ha sido muy difícil a lo largo de esta grave crisis de salud y esta crisis económica que estamos viviendo. Estefanía, ¿qué le contestas a Mike y qué lección o qué lectura tienes más bien de la apertura de la frontera? Bueno, yo como tijuanense... ¿Dijiste Estefanía? ¿Dijiste Estefanía, no? Ah, perdón. Sí, Estefanía, no Fanny. Ajá. Con E al principio. Bueno, a mí como tijuanense me parece muy importante, me da muchísimo gusto. Creo que la reapertura de la frontera es una buena noticia para las familias, es el finalmente el regreso a la normalidad de la vida fronteriza, que se nutre de poder cruzar y de ir y venir, y que es un tema cultural, y creo que al final pues también para la economía binacional, y no solamente desde México, sino por la presión que están metiendo los representantes en Estados Unidos, empezando por el gobernador, porque desde marzo del 2020, que no se podía cruzar, se estima que hubo una pérdida de 644 millones de dólares en ventas y más de 300 empleos, de 3,000 empleos en la frontera, nada más en la zona fronteriza de San Isidro. El mismo gobernador, Gavin Newsom, le exigía al presidente Biden que por favor no tardara tanto en abrir la frontera porque era fundamental para la economía estadounidense que se pudiera ya cruzar y poder tener esta vida sana entre Estados Unidos y México, y por eso es que empezaron las vacunaciones en la frontera para poder acelerar estos esfuerzos. Ahora, todavía soy muy positiva en que quizá haya una conversación muy amplia en las opciones que se tengan para vacunar, porque una de las opciones que se está poniendo del otro lado de la frontera por parte de representantes, específicamente una diputada que se apellida Vargas, decía, bueno, dejemos que crucen y que se vacunen de este lado si es que no tienen el esquema completo o si tienen otro suerte de vacunas o no han podido acceder a las vacunas, y eso todavía está en discusión y quizá pueda haber presión desde este lado, lo decía el canciller Marcelo Ebrard, todavía faltan conversaciones, todavía tenemos conversaciones pendientes, entonces todavía se pueden cambiar los esquemas de poder cruzar y de las exigencias que se están pidiendo para eso. Todavía en enero viene una etapa distinta y veremos qué es lo que se va a pedir en esa parte de la frontera. Por ahora me parece muy importante. Decía y se auguraba por parte de la oposición que este año no se iba a abrir la frontera, que este año definitivamente no iba a poder cruzar absolutamente nadie, y pues vimos que no fue así. Y otra vez, insisto, esto es producto de una relación bilateral muy sana y es producto de las negociaciones que se han hecho desde el gobierno de México y de la urgencia que tiene también Estados Unidos, porque no es nada más México el país interesado en que se abra la frontera, sino Estados Unidos también. Fanny, ahora sí, ¿cómo lo ves tú? Me ando confundiendo, una disculpa al auditorio porque mi nombre completo es Stephanie. Pues fíjate que coincido con algunos puntos de los que mencionó el compañero de Acción Nacional. Creo que sin duda es un hecho positivo la apertura de la frontera respecto al turismo, al comercio y a la relación internacional, pero no podemos dejar de lado la situación que acontece en nuestro país. Minimizar la pandemia es uno de ellos. Sabemos que el plan de vacunación, no todos tienen las mismas vacunas, entonces se vuelve restrictivo esta apertura de la frontera para muchos mexicanos y mexicanas. Y esto es preocupante porque entonces van a tener que estar buscando el tipo de vacuna para que puedan pasar al país, para poder ver a su familia, para poder generar otros temas
que son importantes en la frontera, porque muchos mexicanos y mexicanas son migrantes o tienen familiares allá, y esto es a raíz, entre muchas cosas, de la falta de empleos en México. Y si recordamos que en la pandemia no hubo ningún plan económico que pudiera abonar a rescatar a las pequeñas y medianas empresas, porque creo que ha sido un factor detonante el hecho de poder pasar a la frontera. O sea, son dos cosas que yo analizaría. Enhorabuena por la apertura de la frontera, pero me parece que no tiene mecanismos vinculatorios para el bienestar de México. Incluso cierra muchísimo la oportunidad para que muchos mexicanos y mexicanas puedan velar por sus familias, y me preocupa que nos estemos posicionando mucho más en la apertura de la frontera que en capitalizar y en abonar a la economía mexicana, que tiene estancada desde hace más de un año que estamos en pandemia. Finalmente, Alejandro, te pido 1 minuto 30 porque se acabó el tiempo, por favor. Rapidísimo, qué bueno que retorna, digamos, la apertura de fronteras. Nuestra colindancia con Estados Unidos es viva, es dinámica. Hay zonas metropolitanas binacionales, como es el caso de Tijuana y de San Diego. Es una excelente noticia. Otra muy buena es que la autorización ya no se va a basar en organismos nacionales, sino en un organismo multilateral, y que Estados Unidos se alinea a esas decisiones. Entonces, eso es muy importante. También hay que explicar por qué hay tantas vacunas en México. Se optó por diversificar el portafolio de vacunas para no depender de un solo insumo y con eso garantizar una rápida inmunización a la mayor cantidad de personas en México. Ahora, el tema del Sputnik pues está en trámite en la OMS, y esperemos que los científicos de Gamaleya entreguen toda la documentación e información técnica requerida, pero también que no se politicen este tipo de autorizaciones y que se tomen en función de criterios estrictamente científicos. Yo me vacuné, y orgullosamente, con Sputnik. Es una de las vacunas con mayores tasas de efectividad de protección, que está comprobado en los estudios, en las evaluaciones de impacto publicadas en revistas científicas como The Lancet. Y sí me preocupa que empiece a surgir un tipo nuevo de discriminación en estos tiempos en función de qué vacuna se puso cada persona. Puede haber ahí un tema de discriminación. Hubo un punto de acuerdo, porque también hay panistas razonables con los cuales se puede dialogar, del diputado Luis Mendoza, conminando a la Cancillería a que intercediera para que no hubiera tratos discriminatorios a quienes tenemos la Sputnik, y me parece muy adecuado. De acuerdo. Y por cierto, la Cancillería, la diplomacia mexicana está tratando en Naciones Unidas de que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno europeo, pues básicamente los gobiernos europeos reconozcan todas las vacunas que hay contra COVID y no nada más las que están hasta ahorita reconocidas por la OMS. Déjenme hacer una pausa y volvemos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha, así que no te vayas. Estamos de regreso para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Jugaremos, muévete luz verde. ¿Te suena esta frase? Corresponde, por supuesto, al famoso Juego del Calamar, la serie coreana que ha arrasado en todo el mundo hasta convertirse en la más vista de la historia. Pues para montarse a este tren no solamente están los memes y los disfraces, sino la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Mexicali. Así es, si viste imágenes como la de tu pantalla y pensaste que era broma, te confirmamos que no, que son absolutamente reales. Para llamar la atención de los usuarios morosos y recaudar el cobro del agua potable, las autoridades de Mexicali, en Baja California, enviaron un requerimiento de pago con un triángulo, un círculo y un cuadrado impresos en referencia a la tarjeta de invitación que en la serie se entrega a los participantes para que se unan al Juego del Calamar. Así que ya lo sabes, más vale que estés al corriente con tus pagos, nunca se sabe si te puede tocar o no un juego peligroso. Esto fue todo por esta noche, no olvides que seguimos en pandemia, si sales utiliza un cubrebocas, mantén la sana distancia, ventila espacios cerrados y vacúnate cuando te toque la primera o la segunda dosis. Gracias por acompañarnos esta noche, gracias Fanny, gracias Estefanía, gracias Mike y gracias Alejandro. Nos vemos todavía mañana en punto de las 11 para un punto y contrapunto de viernes. Soy Genaro Lozano, descansa, muy buenas noches.